¿Qué tal? Este es un video realizado para el curso de manejo e implementación de archivos de datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala. En el video se mostrará cómo cargar datos masivamente a una base de datos de Oracle. Para ello, lo que primero que tendremos que hacer es cargar 5 archivos de datos, los cuales serán cargados a 5 tablas temporales. Cada archivo será cargado a una tabla temporal que contiene los campos que contiene cada archivo. Por ejemplo, el archivo de estudiantes contiene carnet, nombre, fecha de nacimiento, dirección de origen, etcétera. Como pueden ver, este archivo tiene aproximadamente 5000 registros. Entonces, para cargar a nuestra base de datos de Oracle, lo primero que tenemos que hacer es un archivo de control, el cual les explicaré a continuación cómo funciona. Lo primero es esta opción que le asigna en qué línea debe empezar a leer para cargar los archivos. Entonces se tiene que el número 2, debido a que los datos empiezan desde la línea número 2, contando 0, 1 y 2. Entonces desde aquí empezará a cargar todos los datos. Luego en la siguiente tenemos el load data. Este cargará los datos del archivo, y entonces tenemos la dirección donde está el archivo. Entonces está en una carpeta llamado datos a cargar, y el archivo se llama estudiantes.txt. entonces lo tenemos aquí, y aquí está estudiantes.txt. Luego le indicamos a la tabla que vamos a cargar todos los datos. Entonces el nombre de la tabla es tb-temp-estudiantes. Le agregamos la palabra reservada truncate para borrar todos los datos que contiene esta tabla temporal, por si tiene algún dato. Luego lo que deberemos de hacer es poner la palabra reservada files, y entonces deberemos de empezar a cargar. Entonces lo que necesitamos es jalar el número de carnet de primero, pero sin el guión. Entonces lo que se hace es que se tiene C1, la palabra reservada boundfiler, que es para asignar. Entonces le asigna a C1 desde la posición 1 hasta la 4. Entonces desde la 1 podemos observar que aquí nos indica que está en la columna 1. Columna 1, 2, 3, hasta la columna 4. Pero siempre se le debe restar 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Le restamos 1. Entonces sería hasta la columna 4. Luego deberemos de jalar estos datos. Entonces será desde la columna 6 hasta la columna 11, que nos indica pero le debemos restar 1. Entonces sería hasta la columna 10. En efecto, aquí lo tenemos. Luego lo único que tenemos que hacer es poner el campo al que le vamos a cargar en la tabla temporal, que es carnet, y entonces indicamos que vamos a unir estos dos datos, que son las dos partes del carnet. Luego la tabla temporal contiene el campo nombre, que empieza en la posición 12 a la 32. Entonces verificamos que está en la columna 12 tenemos hasta la 33, columna 33, pero le restamos 1 siempre. Entonces sería hasta la columna 32, como indicamos aquí. Después le ponemos la palabra reservada trim para quitar los espacios que tenga al finalizar y al inicio y al finalizar
la columna. Luego indicamos el nombre de la columna y luego ponemos coma y nos vamos al siguiente campo. Entonces indicamos que es una fecha. Entonces hacemos referencia a la columna de la fecha. Y entonces lo que debemos hacer es indicar nuevamente la posición, de dónde inicia y dónde finaliza. Y lo que hacemos es como un casteo. Entonces le indicamos que va a ser de tipo fecha, de tipo date. Entonces fecha NAC, que es de la columna fecha. Le indicamos cómo está ingresado los datos, que va a ser día a día, el mes y el año. Entonces aquí le indicamos que va a estar en sistema inglés. Luego tenemos el siguiente campo, que es dirección de origen, que empieza de la columna 44 hasta la columna 74. Entonces verificamos que es de la 44 a la 74. Entonces removemos los espacios en blanco que tienen al inicio y al final ese campo, y luego pasamos a los siguientes, y así sucesivamente, indicando cada uno de los campos, la posición donde empieza. Le removemos los espacios y seguimos con el resto. Entonces, luego de tener ya todos los archivos de control para cada uno de los archivos, entonces tendremos que cargarlos. Para esto necesitaremos crear un archivo .sh, que va a ser el que vamos a ejecutar para que se cree de una vez una base de datos, las tablas de temporales, y que empiece a cargar a cada uno de los archivos de control. Entonces primero lo que tenemos que poner es la palabra reservada SQL Plus. Indicamos el nombre de usuario, la contraseña y el nombre del archivo que vamos a ejecutar. En este caso el script de eliminar tablas.sql. Nos eliminará todas las tablas que tengamos creadas. Y entonces verificaremos el archivo eliminar tablas.sql, el cual tendremos aquí. Entonces lo que empieza a hacer es que utiliza la palabra reservada drop table, indica la tabla que va a eliminar. Entonces luego de saber qué hace el archivo eliminar tablas.sql, se crea la base de datos, la cual es el modelo entidad relación, si lo pueden observar, la cual contiene 15 tablas. Entonces luego de que tenemos el script que crea la base de datos, ponemos un script para las tablas temporales que va a almacenar los archivos. Entonces script de tablas temporales, podemos ver que tenemos la tabla de estudiante para el archivo estudiante, la tabla entrevista para el archivo entrevista, nota, acuerdo, y así para cada uno de los archivos. Entonces lo siguiente sería SQL, el script que nos va a servir para llenar cada una de las tablas de la base de datos. Entonces este script contiene las consultas que nos sirven para
para agarrar cada uno de los campos de las tablas temporales y llenar las tablas de la base de datos. Entonces se creó una consulta para llenar cada una de las tablas, y entonces ahora lo que tendremos que hacer es ejecutarlo para verificar que todo funcione. Para esto vamos a cerrar, vamos a sacar la terminal. Entonces ingresamos como administrador, la contraseña, y nos ubicamos donde tenemos el punto .ch. Entonces ponemos cd, pegamos la dirección y ahora solo tenemos que ejecutar el punto .ch, que se llama principal. Le damos tab para la ayuda y nos indica cabal principal.ch. Entonces lo ejecutamos, empieza a eliminar las tablas, las secuencias, ponemos exit. Entonces nos empieza a crear el script de la base de datos, nos crea todas las tablas. Entonces en este punto iríamos aquí, creando las tablas de la base de datos. Luego crearemos las tablas temporales. Entonces, como se puede ver, 1, 2, 3, 4, 5 tablas temporales fueron creadas. Entonces exit nuevamente, y como vemos estamos cargando el primer archivo. Luego le damos enter y nos cargó el segundo archivo, y así sucesivamente. Ahorita nos está cargando el tercer archivo, el cual contiene 63.117 registros. Entonces ya cargó el tercero, y ahorita vamos por el cuarto archivo, que contiene 11.249, y el último que tiene 5.603. Ahorita está ejecutando el script para llenar cada una de las tablas de la base de datos. Entonces en este punto iríamos en el script del SQL que tenemos aquí. Entonces está realizando cada una de estas consultas para llenar cada una de las tablas. Luego solo contaremos cuántas tiene cada tabla para verificar que se haya cargado correctamente. Entonces se tarda un poco llenando cada una de las tablas. Entonces vamos a abrir para contar que tenga la misma cantidad de datos que nos pide. Entonces veremos aquí. Entonces podemos ver que 11.249 es de solicitud, acuerdo tiene 7.827, visitas 5.603, carnet tiene 5.000, ID prueba tiene 1.000, carrera 84, unidad facultad tiene 18, curso tiene 43.898, municipio tiene 338, nos indica que tiene 335, pero en realidad son 335 debido a que hay un error en el enunciado. Entonces tenemos que departamento tiene 22, y lo podemos ver. Entonces tenemos asignación 12.717, y así con cada una de las tablas. Entonces lo único que debemos hacer es darle exit para salirnos, enter, exit y exit. Entonces esto es todo para la práctica número 2 del curso de manejo e implementación de archivos. Espero que les sirva. Hasta pronto.